Vamos a abordar un tema que es el aprendizaje-servicio, que está teniendo una repercusión importante en los últimos años, con un crecimiento de las metodologías que en este sentido se viene utilizando en diferentes niveles educativos. Antes de empezar, simplemente me gustaría hacer una pequeña reflexión, y es que yo soy profesor del grado de educación primaria, y cuando a principio de curso, en la primera clase de curso, pregunto a los estudiantes cuál es el objetivo de la educación, qué es para ellos el fin de la educación, en muchos casos se suele decir la misma respuesta, y es quiero cambiar el mundo, ¿no? Y la verdad es que un educador, un profesor en diferentes niveles se dedica a muchas tareas, tiene que hacer muchas cosas en su vida, tareas de gestión, tareas de la propia docencia misma, en el ámbito universitario también tareas de investigación, pero pocas cosas dan más satisfacción que precisamente poder cambiar el entorno, poder cambiar las cosas, poder ayudar a las personas a ser mejores. Y el aprendizaje-servicio es precisamente una de las metodologías que nos ayuda a conseguir este objetivo. En esta Open Class no nos da tiempo a abordar todo lo que consiste el aprendizaje-servicio, pero sí que nos vamos a centrar en algunos de los puntos fundamentales que permitan a las personas que no lo conocen o a las que quieren profundizar en su conocimiento y desarrollo, algunas de las ideas fundamentales. Bien, lo primero de todo es definir qué es el aprendizaje-servicio. La verdad es que la propia palabra pues, no encierra mucho secreto en sí. Es una combinación entre aprendizaje y servicio. Vamos a ver de qué manera. En primer lugar, el aprendizaje. Podemos decir que es un aprendizaje que se realiza en contextos reales. En este sentido, es un aprendizaje que potencia tres tipos de conocimientos, tres tipos de contenidos. En primer lugar, los conocimientos de carácter más teórico, que habitualmente se aprenden en la escuela, pero en este caso se aprenden más y mejor. En segundo lugar, habilidades de carácter más práctico, en los lugares en los que tiene lugar el servicio. Y en tercer lugar, la cuestión de los valores. El aprendizaje-servicio potencia de manera muy especial una serie de actitudes de carácter ético-cívico que son importantes para la educación, pero que en muchos casos se dejan de lado. Es muy significativo que cuando hablamos de la educación en general, hablamos de aquellos problemas sociales, por ejemplo, relacionados con el medio ambiente, relacionados con la educación, con los problemas viales, con las carreteras. Solemos decir que la educación es la solución para abordar estos problemas, pues con educación medioambiental, con educación vial, pero luego cuando tratamos de evaluar a nivel internacional en qué consisten los buenos sistemas educativos, solamente evaluamos dimensiones pues, como las ciencias, como las matemáticas y la lengua. Es decir, entendemos que la educación tiene una responsabilidad social muy grande, pero a la hora de evaluar en qué consisten los buenos sistemas educativos, los rankings internacionales, pues por ejemplo como el estudio PISA, no evaluamos si estos sistemas realmente desarrollan este tipo de cuestiones o no. Por otro lado, el aprendizaje-servicio también se caracteriza por otorgar un alto protagonismo a los propios estudiantes, que van a ser en muchos casos los diseñadores, pero también los que van a llevar a la práctica el proyecto que han diseñado ellos. En tercer lugar, el aprendizaje-servicio implica no solamente un aprendizaje en contextos reales, lo cual podrían ser unas prácticas en la universidad, o unas prácticas pues, como en un laboratorio, pero en un contexto social, en otro tipo de disciplinas. Pero en este caso, esto nos marca una diferencia importante con las prácticas, y es que implica un servicio en el entorno para su mejora. Es decir, ya no estamos hablando solamente de que el objetivo de esta metodología es que los estudiantes aprendan. Por supuesto tienen que aprender, pero al mismo tiempo estamos hablando de que tienen que aprender a través de un servicio a la sociedad, en el contexto en el que estén desarrollando este proyecto. Y en cuarto lugar, quizás una de las cuestiones más difíciles, y es que estas dos dimensiones, la parte del aprendizaje y la parte del servicio, tienen que integrarse dentro de un proyecto coherente que haga que el uno refuerce al otro, que se retroalimenten mutuamente. En muchas ocasiones se elaboran proyectos en los centros educativos, pues proyectos que se asemejan a lo que es un aprendizaje-servicio, pero que ponen el acento de manera muy especial en el aprendizaje o incluso más en el servicio, por ejemplo con los servicios a la comunidad que se desarrollan, los voluntariados que se desarrollan tradicionalmente en muchos centros educativos, pero que dejan de ser el aprendizaje-servicio precisamente por esa desvinculación, por ese desequilibrio que encontramos entre los dos elementos. Así, con estas características introductorias, podemos definir aprendizaje-servicio como un aprendizaje de carácter multidimensional, porque no implica solamente conocimientos como habitualmente otras metodologías de enseñanza. Es un aprendizaje práctico, en cuanto que se realiza en un contexto real,
Un aprendizaje de carácter experiencial, las personas viven ese aprendizaje y en este sentido pues adquiere ese carácter más significativo, pero también, como decíamos, ser reflexivo. No se trata solamente de tener experiencia, sino al mismo tiempo de pensar sobre esa experiencia, saber qué significado tiene esa experiencia para mí. Ético-cívico, como decíamos antes, implica valga la redundancia, una implicación de las personas en la sociedad. Vamos a profundizar un poco más ahora adelante en alguna diapositiva sobre este asunto, y también un aprendizaje de carácter cooperativo, en cuanto que un servicio a la sociedad no puede hacerse o no va a ser eficaz si no se realiza en equipo. Alguien puede cambiar el mundo, pero si nos juntamos con otras personas que tienen la misma intención, va a ser mucho más sencillo poder hacerlo. En relación con esto que decíamos del aprendizaje ético-cívico, alguien puede pensar que quizás en un entorno universitario donde estamos trabajando son con adultos, los estudiantes son adultos, pues esto puede ser más fácil, ¿no? Cambiar un entorno, cambiar una sociedad puede ser más fácil cuando hablamos de ciudadanos, por decirlo de alguna manera, de pleno derecho. Pero surge también una reflexión motivada no solo, pero también por el aprendizaje-servicio, que hace referencia a la concepción que tengamos del estudiante, del alumno dentro de nuestras aulas. Y ya no me refiero a la universidad, sino también a la educación primaria, a la educación secundaria, a los ciclos formativos, y es si podemos definir al alumno como un ciudadano, si los niños de 8 o 9 años pueden ser ciudadanos o no. Una primera respuesta podría ser, bueno, no pueden votar, no tienen responsabilidad penal, no pueden ir a la cárcel, no pueden conducir, son futuros adultos, no pueden ser ciudadanos. Pero eso significa de alguna manera responsabilizarles de algunas cuestiones que sí que pueden hacer y de las cuales cabe exigirles que cumplan con ellas. Actualmente solemos decir, sobre todo los adolescentes, exigen muchos derechos, pero no cumplen con sus deberes, no reconocen que tienen una serie de deberes, una serie de responsabilidades con la sociedad. Precisamente el aprendizaje-servicio permite dar la vuelta a esta visión que tenemos de los jóvenes y darles una responsabilidad adaptada, por supuesto, a sus capacidades, pero que les permita intervenir y cambiar la sociedad en la que se encuentran. Es decir, concebimos al estudiante como una persona capaz de actuar para modificar la realidad. ¿Qué necesita una persona que está en un centro de la tercera edad? Puede necesitar muchas cosas, necesita atención, pero probablemente también necesita compañía. ¿Es posible que un adolescente dé compañía a una persona de tercera edad? ¿Puede cambiar las cosas? ¿Puede cambiar la vida de esa persona si le da compañía de alguna manera? Como vamos a ver un poco más adelante, el trabajo con centros de tercera edad puede ser una de las partes integradas dentro de un proyecto de aprendizaje-servicio. Segundo punto, los alumnos no son concebidos como futuros ciudadanos, adultos en construcción, sino personas con un valor singular, miembros plenos de la sociedad que tienen algo que aportar. Esto hace referencia a lo que veníamos diciendo antes. Es decir, la percepción que nos da el aprendizaje-servicio de la infancia y adolescencia es distinta. Es una etapa singular, no es una etapa solamente preparatoria para lo que va a venir después. De alguna manera, porque eso es una contradicción. Actuar en muchos casos no se aprende conociendo los elementos teóricos para saber cómo es esa actuación, sino precisamente actuando, poniéndola en práctica. De hecho, podemos decir que en muchos casos el fracaso en cierta medida que ha tenido asignaturas como la de educación para la ciudadanía, no solamente en España, sino en diversos países, es precisamente que estaba demasiado cargada de conocimientos teóricos, pero que no tenía una vinculación práctica con la realidad, que no iba acompañada de una serie de acciones que ayudaban a los chicos y a los adolescentes a saber qué significaba ese servicio ciudadano que tenían que hacer, ¿no? En tercer lugar, ¿por qué surge el aprendizaje-servicio ahora? ¿De dónde viene? ¿Por qué estamos hablando de esto en este momento a nivel internacional, no solamente en España? Bueno, pues puede haber muchas respuestas para esta pregunta. Quizás una de ellas es la que nos da el profesor Ibáñez Martín en un librito recientemente publicado, donde nos dice que a nivel internacional se observa un giro ético en la educación. Mientras que en los años 80 y 90 estábamos hablando de una concepción técnica, una concepción sistémica de la educación, donde los futuros profesionales lo que debían hacer es de conocer cuáles son los métodos que tenían que aplicar en cada momento, controlar el entorno y de esa manera mantener los resultados esperados. Hoy estamos hablando de que hay algo más, que implica un compromiso docente mucho mayor y que